Gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje interesante. Hace unos días yo puse en mi Facebook que iba a hablar sobre la pornografía. Pues vamos a hablar de eso. Y para eso he escogido este pasaje que el Señor me ha guiado. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 15 en adelante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Hay varias definiciones sobre el tema de la pornografía. El diccionario declara algunas definiciones y otros personajes pues dan su opinión sobre su significado, pero al final todos concuerdan que es un acto agresivo sexualmente, que es una cuestión obscena moralmente, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la arqueología, porque todas las cosas tienen un principio y arqueológicamente hay demostraciones de erotismo desde la edad paleolítica, que es la edad de piedra. Se entiende por los arqueólogos que desde la edad de piedra ya se mostraba en sus pinturas, en sus dibujos que ellos hacían en las piedras, el erotismo que acompañaba la mentalidad de los seres humanos. O sea, el hombre desde épocas antiguas ha tenido en su mente este tipo de pasión erótica, la cual la ha plasmado pues en dibujos, mostrando su relevancia, ¿no? Mostrando su identidad hacia esas cosas. Y esto, por supuesto, fue desarrollando porque en esas épocas antiguas no había el modernismo ni la tecnología que hay ahora, en el cual con solo apretar un botón uno despierta pues imágenes y tantas cosas que se pueden ver a través del internet, etc. Pero en esos tiempos no era así. Es más, había un estado más conservador, más formal en las personas. No era tan fácil demostrar pues su erotismo, su deseo sexual públicamente. O sea, eso era una cosa un poco tabú, sagrada. Sin embargo, la corrupción, el desenfreno en las pasiones desordenadas llevó a que grupos de personas tuvieran a bien practicar y
demostrar que en sus tiempos existía esa mentalidad, esa pasión, esa fuerza de erotismo, y la plasmaban en dibujos, ¿no? Y colocaban pues allí sus deseos ya dibujados para que la gente pudiera verlos, de alguna forma transmitir, ¿no?, esas sensaciones internas del ser humano. Con el paso de los años, las culturas que mayormente fueron paganas, ya que solamente hubo una cultura que fue guiada por Dios, que fue el pueblo hebreo. Las demás eran culturas paganas, adoraban otros dioses. Y esta tendencia de desenfreno sexual se manifestó aún en los dioses que adoraban. Los dioses que adoraban, las diosas que adoraban, tenían como fin el erotismo, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, Osiris era una diosa que llamaba a la sexualidad. O sea, habían prácticas de ritos sexuales en la adoración, en el culto que se le rendía a esta diosa llamada Osiris. O sea, la mentalidad, el desenfreno pasional, el erotismo, la sexualidad desordenada se fue manifestando en las creencias, y esto alimentaba, ¿no? Porque detrás de todo esto hay una fuerza maligna que impulsa hacia esas pasiones. Y ellos comenzaron a incrementar esos deseos, a hacerlo manifiesto a través de los cultos, de los ritos que ellos realizaban a esta diosa en particular llamada Osiris. Más adelante los babilonios, que fue el primer imperio que surgió, porque un imperio no era el que tenía poder sobre una nación, un imperio era el que gobernaba el mundo. Ellos le llamaban imperio, ¿no? El imperio babilónico gobernaba todo el mundo. Y ellos pues ya su cultura, sus dioses, sus diosas, fueron incrementándose, porque Babilonia fue la cuna de la idolatría. Entonces tenían dioses de todo tipo, y entre ellos estaban pues los dioses de la lujuria, ¿no? Había un dios de la lujuria, había el dios de la sexualidad, y habían las diosas, con las cuales las prácticas de culto, vuelvo a repetir, también en Babilonia eran realizadas mediante ritos sexuales, actos sexuales. Habían sacerdotisas que prácticamente eran prostitutas, que estaban colocadas estratégicamente en el templo de sus dioses. Entonces, en el ritual que se practicaban pues las orgías, y todo esto dentro de ese templo era algo manifiesto, y los hombres pues asistían y daban rienda suelta a sus bajas pasiones. Así eran los cultos, así se fue desarrollando prácticamente este estado de desorden y de agresividad sexual desde la antigüedad. Aparecieron los griegos y apareció entonces la famosa diosa Hermafrodita, que está dentro de la mitología griega, y Hermafrodita era pues la diosa de la sensualidad, ¿no? La cual incentivaba a la sexualidad. Luego aparece la diosa del amor, la diosa Venus, y así comenzaron a aparecer más dioses y más diosas que motivaban a esta forma abierta del sexo, que en esos tiempos, como dije, no existía la tecnología, pero sí existía ya la práctica, y que esto era dado más bajo los gobiernos de los reyes o emperadores, que tenían ese criterio, que para ellos eso era algo correcto.
y lo motivaban, ¿no? Entonces las mujeres eran esclavas que eran obligadas a tener este tipo de relaciones bajo la carátula de la religión o del culto pagano que ellos practicaban. Y así, hasta que llegaron los romanos, y los romanos, a través de sus césares, que eran gente pervertida, corrupta, pues también siguieron la misma línea, solo que cada uno añadía ciertas diferencias, colocaba ciertos matices que tal vez eran diferentes a los babilonios, a los egipcios, a los griegos, pero era al final lo mismo. Al final el rito sexual era lo que se esperaba y era lo que se anhelaba. Y así, a través de la historia, este conjunto de hechos de desorden sexual se ha venido practicando y se ha venido practicando. Así que esto no es algo de la era moderna, esto es algo ya de mucho tiempo atrás, muchos años, casi desde el inicio del hombre, ¿no? Desde el inicio, porque los egipcios gobernaban pues prácticamente desde el inicio casi, bendito el Señor. Entonces, todo este trastorno o esta forma de práctica sexual, que no era una práctica sexual normal, porque normal es un matrimonio, una pareja que se casa y tienen relaciones sexuales, de la cual la Biblia no condena ni pone como mal visto las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales vienen de parte de Dios. Dios las estableció para amarse y para multiplicarse, para engendrar hijos, concebir hijos. O sea, la sexualidad no es un invento de Satanás ni del hombre, sino es algo establecido por Dios. Dios lo ha creado de manera natural, y ha establecido en el organismo del hombre y de la mujer esa pasión, esos deseos que son normales, el signo de atracción entre un hombre y una mujer es normal, está en la naturaleza del ser humano, que luego por supuesto es regulada y controlada por normas espirituales, por normas morales, establecidas también por Dios, para que no ocurra lo que ocurrió con los países o los pueblos paganos, el desenfreno, ¿no? El desenfreno, la alteración del orden de lo normal. Eso es lo que pasa hoy en día entre la gente del mundo y los cristianos, ¿no? Los cristianos mantienen una posición de temor a Dios y de guardar las formalidades que Dios ha establecido, mientras que en el mundo hay un desenfreno donde el promiscuo, que es el hombre que tiene relaciones con muchas mujeres, está a la orden del día, ¿no? Y luego de lo que fue en la antigüedad un culto pagano, pasó a ser ya una práctica de prostitución, una práctica ya de vender el cuerpo por dinero. Ya se metalizó y tanto mujeres como hombres ganaban dinero a través de las prácticas de la prostitución. Porque desde las épocas antiguas, la prostitución siempre estuvo bajo el mando de un hombre. O sea, no es que las prostitutas aparecieron y por ahí hicieron su vida y hicieron cuentas y ganaban dinero por su cuenta, no era así. Siempre había alguien que dominaba, alguien que las inducía, alguien que les pagaba por los servicios que brindaban, ¿no? Había siempre un hombre que estaba detrás. Hasta el día de hoy es así. Alguna que otra mujer prostituta por allí que trabaja por su cuenta, pero por la mayoría son mafias, están gobernadas
por una mafia, por un grupo de hombres o por un hombre que controla, vigila, las obliga en algunos casos y en otras pues les paga, bendito el Señor, ¿no? La trata de blancas, que le llaman hoy en día, es tomar, secuestrar mujeres y obligarlas a prostituirse. Las obligan. Y si ellas no obedecen, pues las matan. Así de simple. O le hacen daño, un daño irreparable, le cortan la cara o no sé, cosas que las otras al verlo cobran temor. Y están dispuestas entonces a obedecer porque no les queda de otra. No pueden fugarse porque si se fugan atacan a la familia, matan a la madre, matan a la hermana, matan al hermano. O sea, están amenazadas por todos lados. Conocen dónde vive, conocen quién es su familia y las obligan. Por eso uno dice, ¿no? Dice, ¿por qué estas mujeres que están siendo controladas por estas mafias, por qué no denuncian? ¿Por qué no se van a la policía? ¿Por qué ellas no los capturan? Si ellas conocen ya el lugar, conocen quiénes son las personas. Y el temor no es tanto por ellas, sino por sus familias. Sus familias están amenazadas. Si tú te rebelas, si tú denuncias, si tú haces cualquier cosa que esté en contra de lo que nosotros establecemos, matamos a tu padre, matamos a tu hermano, matamos a tu mamá, o sea, están amenazadas. Y esto al final le dicen, te matamos también a ti, ¿no? Entonces eso es lo que hace que estas mujeres se vean obligadas. Muchas de ellas no son prostitutas, son personas como cualquiera de ustedes, que trabajan, que estudian, muchachas que estudian, que son bonitas, y las secuestran y ya, una vez secuestrada, averiguan todo, tienen toda la información de esa muchacha, y entonces ya las coaccionan, las amenazan, ¿no? Porque ya su familia se encuentra en ese momento ya en peligro, ¿no? La familia a veces ni sabe lo que está pasando, ¿no? Hay muchachas que han sido secuestradas, que han sido tomadas por estos mafiosos. Ellas escriben o llaman a su mamá, llaman a su familia, pero no para hablarles que están prostituyendo, sino para decirle que estoy bien, que no te preocupes, estoy acá en tal lugar, estoy trabajando, me está yendo bien, voy a enviarles dinero y que no sé cuánto. Entonces disimulan la realidad de su vida, pero la verdad es que están obligadas a prostituirse, obligadas, ¿no? Dentro de las películas pornográficas hay muchas mujeres que están bajo ese sistema. No es que ellas quieren muchas veces hacer películas pornográficas, pero están amenazadas sus familias. Entonces no les queda otra que hacer todo este tipo de actos que luego van a salir en revistas, en la televisión o en la internet, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que detrás de toda la pornografía que deleita muchas veces a hombres y a mujeres, detrás de todo eso hay una obra satánica muy fuerte. Hay una fuerza de maldad detrás de todo, que es lo que alimenta, que es lo que hace progresar la pornografía. O sea, la pornografía nace de un sistema oscuro, nace de una fuerza diabólica. De ahí nace la pornografía. Por eso que todo aquel que ingresa a estas escenas, mirándolas, deleitándose, se esclaviza rápidamente. Es rápido el vicio que asume por la pornografía, porque la persona no se da cuenta que detrás de esas escenas hay una fuerza diabólica, que no solamente está apoderada de las personas que incurren en ese hecho, sino en el que las ve. El que las ve siente la influencia, aunque no se da cuenta, aunque no lo vea, pero esa influencia maligna
se apodera de su mente, se apodera de su corazón y comienza a trabajar, y por eso existen muchas personas, miles, y podría decir hasta millones de personas esclavas de la pornografía. Y esto genera también como consecuencia una deformación en el estado emocional, en el estado mental de las personas, de tal manera que distorsionan a la persona y puede convertirse en un peligro, en un gran peligro para su propia familia, para sus propias hijas, para sus nietas, para sus sobrinas, para sus primas, para las vecinas, para toda niña que esté alrededor. El hombre se puede convertir en un violador. ¿Por qué? Porque recibe toda esa influencia de la pornografía. Es un estado de maldad que la persona recibe. La persona piensa que es una cuestión pues de deleite personal, carnal. Al final pues que yo estoy mirando y me deleito y ya, ¿no? Ahí queda, ese es mi problema. Bueno fuera que fuera así, pero no es así. Trasciende generando un desequilibrio, generando un problema de orden emocional, y la persona puede convertirse en cualquier cosa. De ahí vienen las violaciones, de ahí vienen muchas veces formas de actos sexuales que son violentos, ¿no? Entonces están los sadomasoquistas y los masoquistas. El sadomasoquista es el que agrede, el que golpea, ¿no? Fuertemente con un látigo, con un palo, con lo que sea. Golpea y eso les produce una sensación de satisfacción. Eso como que genera mayor fuerza de placer en su cuerpo cuando golpea a la otra persona. Y está el masoquista, que es el que le gusta que le golpeen, ¿no? Son dos cosas diferentes. El sadomasoquista, el que golpea, y el otro el que le gusta que le golpea, que es el masoquista. Por eso cuando a alguien le golpea, dice, tú eres masoquista, ¿no? Dice. O sea, ¿por qué? Porque al recibir el golpe, el maltrato, de forma ya fuera de orden, la persona siente un gran placer. Si no tiene eso, no siente placer. Pueden tener relaciones sexuales aparentemente normales y eso no le satisface para nada. No le satisface. Pero el masoquista, cuando es golpeado, cuando es maltratado, que le sacan sangre, que le duele, que le dejan toda moreteada o moreteado, eso le brinda un placer extraordinario. Dígame si eso no es un desorden psicológico, si eso no es un desorden emocional. Entonces la ciencia médica, la psicología, lo anuncia así. La psicología trata con este tipo de estrabismos, de situaciones que están anormales, y ellos declaran, ¿no?, los testimonios de personas que están afectadas. ¿Y de dónde nace su afectación? De la pornografía. De ahí nace, porque nadie nace así, nadie nace con esa deformación mental. Podemos nacer con una deformación física, una alteración física, eso podríamos decir que bueno. Pero una cosa es eso y otra cosa es una deformación mental. Nadie nace con una deformación mental. La deformación mental se adquiere en el camino, de acuerdo a la oscuridad en que uno anda, a la maldad, al pecado. Ahí es donde uno absorbe todas esas cosas, toda esa influencia maligna, y eso es lo que genera el desorden mental. Es allí donde se trastorna la persona, ¿no? Se trastorna. Es como una persona trastornada, no normalmente está trastornado todo el tiempo. Usted puede ver personas que normales aparentemente, o sea, no dan indicio de ser personas malas, ni agresivas, ni
ni que tengan un desorden mental. Pero en su momento, es como el drogadicto usted lo ve caminando, trabaja y todo lo demás, ¿no? El que todavía está en un proceso, está trabajando, estudia, todo, pero hasta que le viene la angustia. Y cuando le viene la angustia, ahí es donde se desespera, ahí es donde busca la droga. Igual, cualquier trastorno mental es así. En el momento, pues la persona está normal, no pasa nada, todo está bien. Pero llega un momento en que se manifiesta ese trastorno y es ahí el peligro. Ahí es donde viene la impotencia, porque la persona no puede controlarlo. No lo puede controlar. Es algo que va más allá de sus fuerzas, porque está en su mente. Es parte se ha hecho parte de su vida y es como que es una necesidad para esa persona. Y no puede evitarlo, bendito el nombre del Señor. Se le conoce como un vicio sexual, se le pueden poner los nombres que se quieran, pero al final es un desorden psicológico. Hay una situación mala. Entonces, esto ahora se ha incrementado con la modernidad, con la tecnología. Porque ahora, por ejemplo, antes había que ir a un prostíbulo, había que buscar a la persona para tener el erotismo, la práctica sexual, ser parte de ese círculo. Pero ahora ya no. Ahora la persona tiene la prostitución en su casa. O sea, solo basta entrar al internet y usted puede tener las imágenes y los placeres que usted quiera, porque se encuentra de todo en la internet. Entonces hay personas que lo ven y hay personas que no les afecta demasiado, tienen cierta fortaleza en ese aspecto y simplemente lo ven un momento y ya lo dejan y no pasó nada y siguen en su vida normal. Pero hay otros que no pueden, hay otros que lo ven y son seducidos. O sea, como que el maligno conoce quién es más fácil de dominar. Y en ese aspecto hay personas que son fáciles de dominar y son controladas por las fuerzas del mal. Y entonces se apodera de ellos un deseo desordenado que lo lleva continuamente a abrir las páginas de la pornografía y alimentarse de todo eso, ¿no? Eso lo lleva luego a la masturbación. La masturbación le produce imágenes de todo tipo en su cabeza y al final pues se hace un vicio de ello. Hombres y mujeres ahora, ya no es solamente el caso de hombres como en la antigüedad, porque antiguamente las mujeres no eran parte de esa vida, ¿no? Como el de los hombres que podían ir a lugares y dar desenfreno. Las mujeres no. Entonces, en las mujeres antiguamente pues había como especie de un control por la misma sociedad. Pero con el paso de los años y ahora, en esta época, donde la internet pues abarca todo y todo se vale por la internet, pues ahora sí están involucrados hombres y mujeres, ¿no? O sea, no es solamente ahora el caso de los hombres que pierden el control ante la pornografía, también es el caso de las mujeres. Y hay un alto índice. Entonces, vemos que hay una oscuridad que se está apoderando de las mentes, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, que hacen un estudio acerca de la pornografía y no lo ven malo, más bien lo ven necesario ellos. Lo ven como que eso es algo que trae cierto bienestar, porque hay personas que por diferentes razones, por timidez o porque tienen algún problema físico o porque son impotentes o por, no sé, por las razones que ellos consideren, creen que la pornografía es un acceso de bienestar para ellos y que eso pues en alguna forma suple, ¿no?, la carencia, la necesidad que tienen, que no lo pueden hacer libremente con una persona, pues a través de la pornografía ellos satisfacen su necesidad. Entonces no lo ven
como un hecho patológico, como una cuestión de desorden mental, no, lo ven como un hecho natural y necesario aún para aquellos que tienen ciertas situaciones. Pero eso es pues algo muy relativo, porque ¿quién para saber quién está en esas necesidades? Y aún así hay otras formas de poder resolver esos problemas. Porque así como la modernidad a través de la internet ha traído toda esta influencia, la misma internet también genera alternativas para todo tipo de persona que tenga algún tipo de problema, ¿no? Usted tiene un tipo de problema, de enfermedad, de orden mental, de miedo, de lo que sea, de deseo, y usted ingresa a la página de internet y dice: yo quiero saber cómo puedo salir de mi crisis, tengo esta situación. Y usted pregunta en la misma internet. Y la internet entonces le abre una serie de ventanas con una serie de alternativas, ¿no? Alternativas médicas, alternativas filosóficas, remedios, cierto tipo de terapia, cierto tipo de ejercicios, cierto tipo de consejos, en fin, una serie de cosas de orden de la psicología, de la orden de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos decir que la pornografía sea única y exclusiva para atender un problema que tenga una persona, cualquiera que ésta sea, y que esa sea la única alternativa que tiene para poder desfogar o controlar su situación. Hay muchas alternativas, ¿no? Muchas alternativas. Entonces, incluso personas que están metidas en el vicio de la pornografía y que no pueden liberarse, tienen también muchas alternativas, porque a veces nosotros, por supuesto, los que tenemos fe, los que somos cristianos, nosotros sabemos que es una obra demoníaca. Nosotros sabemos que orando, nosotros sabemos que reprendiendo, nosotros sabemos que buscando a Dios, ayunando, todo eso hace que la obra demoníaca desaparezca. Pero no todos tienen ese nivel espiritual, no todos tienen esa posibilidad de fe. Entonces, hay otras alternativas, pues. Es como, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios sana. Nosotros decimos: bueno, Dios es un Dios, mi sanador. Cualquier enfermedad Él la sana, lo ha demostrado en su palabra. Los hechos de Cristo, sus milagros, las sanidades, demuestran fehacientemente el poder de un Dios sanador. Sin embargo, en la iglesia tenemos mucha gente que no se sana. Hay gente que está enferma. Y tal vez sea porque le falta fe, porque no tiene todavía ese despertar en la fe, o bueno, no entiende qué es lo que pasa porque le ha pedido a Dios y no se sana. Entonces, para personas que tal vez no tengan la suficiente fe, pues hay alternativas médicas, hay medicinas, hay médicos, hay hospitales, hay centros de ayuda para poder resolver un problema físico que una persona tenga, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es de que las personas que enseñan o que muestran una faceta como si esta fuera la única, de decir que la pornografía es buena porque genera un bienestar y cubre una necesidad de una persona, es algo ridículo, porque está colocando la pornografía como el único elemento de auxilio para personas con problemas así. No es verdad. Hay muchas otras formas, como en el campo de la medicina. Usted está enfermo, tiene una enfermedad, una llaga, un tumor, tiene la vesícula, tiene un problema de, no sé, de páncreas, de pulmones, lo que sea. Usted entra a la internet, usted indaga, usted busca información y va a salir un montón de alternativas, ¿no? Incluso de remedios caseros que usted puede tomar, ejercicios que le van a ayudar, cosas que le pueden prolongar la vida, etcétera. Entonces, así como la internet tiene su lado oscuro, también tiene su lado de luz, su lado bueno. No podemos desechar la internet por el hecho de que haya un grupo de imágenes o de personas o de programas que son dañinos. Hay muchos que son benignos, ¿no? Dependiendo de lo que uno busque, dependiendo de lo que uno quiere encontrar. Porque en la internet está en dependencia de lo que uno quiere encontrar. Bendito el nombre del Señor, ¿no? O sea, la internet no es la mala es la cabeza de la persona, de lo que quiere buscar allí. Entonces,
vemos que hay personas que defienden la pornografía y dicen, no, la pornografía es buena. La pornografía es algo saludable. Ayuda a las personas que necesitan y no pueden estar con una mujer, pues la pornografía es una alternativa. Y de esa manera enfocan y hasta lo creen hasta medicinal. Pero la gran verdad es que la pornografía no es una ciencia médica, la pornografía no es una fuente benigna o que tiene un trasfondo benigno. La pornografía tiene un trasfondo maligno y tiene una base pecaminosa, corrupta, diabólica. Lo practicaron los césares de Roma en su desenfreno. Hacían orgías. Igual los babilonios, igual los griegos, igual los egipcios. O sea, los países paganos, los que tenían poder, los reinos que tenían poder, hacían todo esto. Hasta el día de hoy hay grupos, hermanos. Hay grupos sectarios. Hay grupos con nombres bastante fuertes que los iluminados, por ejemplo, los iluminados y otros grupos más que no quiero mencionar para no entrar en problemas, que practican este tipo de orgías, las practican. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero es un círculo cerrado, no cualquiera entra ahí. Tiene que pertenecer a esa logia, tiene que pertenecer a ese grupo, etc. Pero al final, la práctica es la práctica. Lo practican, lo realizan. ¿Por qué en oculto? Si es algo bueno, si es algo saludable, ¿por qué en oculto? Porque no es saludable, porque no es bueno, ¿no? Entonces, hay mujeres que venden su cuerpo. La prostitución. ¿Qué cosa es la prostitución? La prostitución es, o la prostituta en este caso, es la persona que vende su cuerpo a cambio de dinero, de alimentos o de cualquier otra cosa que le beneficie. Entonces esa persona se denomina prostituta, ¿no? O ramera, que es lo mismo, ¿no? Meretriz, le llaman. Meretriz es prostituta, pero tiene una diferencia. La meretriz solamente practica su prostitución de noche. O le llaman meretriz. Eres una meretriz, solamente de noche. Pero de día normal, está en su casa, cría a sus hijos, trabaja. Pero en la noche se prostituye. Se llama meretriz. La prostituta es la que se prostituye pues todo el tiempo. Todo el tiempo. La ramera, bendito el Señor. Entonces, sin tocar la Biblia todavía, encontramos que en el hecho humano, en la práctica humana, la prostitución no es algo que se ha generado ahora, que ahora está abierta a todo público en forma indiscriminada, es una cosa muy diferente a la situación de antes. Antes pues era más reservado el asunto, había que pertenecer a ese grupo, había que buscar ese lugar. Ahora no, ahora está abierto. Las casas de citas están abiertas por donde quiera. Hay lugares acá en el Perú donde todavía somos más conservadores en ese aspecto y rechazamos todavía que en la ciudad pues hayan centros de prostitución en el centro de la ciudad, en todo caso están a las afueras, qué sé yo. Pero por ejemplo en los países europeos, como el caso por ejemplo de Holanda, un caso particular, Holanda, como en otros países europeos, la prostitución está en vitrinas y está en el centro de la ciudad. Es como cuando usted se va a un supermercado o va a un lugar donde hay puras tiendas, donde allí pues usted puede comprar lo que quiera, ropa, zapatos, lo que usted desee. Pues allá la prostitución está en las vitrinas. Usted pasa por la calle y usted ve en las vitrinas una hilera de mujeres que están semivestidas, provocativas y que están paradas en esa vitrina y con su precio.
Entonces los hombres pasan, o las mujeres, porque hay mujeres lesbianas, o también los homosexuales, ¿no? Hay homosexuales en la vitrina, hay lesbianas, hay prostitutas. Entonces la gente pasa como si fuera un supermercado, como si fuera el centro de la ciudad donde hay tiendas de ropa. Ellos pasan y ven a las prostitutas como si fueran maniquíes. Y entonces les agrada una de ellas y ingresa y dice: yo quiero la que está allí, la que está vestida de tal color. Entonces enseguida esa mujer sale, ingresan a las habitaciones que tienen y ahí dan rienda suelta a sus deseos. Y es una cosa que para ellos, en Europa, en Holanda especialmente, es normal. En Holanda es normal. Es más, en Holanda las películas pornográficas la ve la familia. O sea, no es una cosa que lo ven a escondida, no. Está en la televisión y puede estar el niño, puede estar el joven, la jovencita, el papá, la mamá, y están viendo una película pornográfica de las más crudas, normal. Porque para ellos han llegado a un tema de que eso es normal. Y claro, eso ha tenido su proceso. Eso no es algo que empezó así. Porque en un momento los holandeses eran conservadores igual que nosotros. Pero ¿cómo es la corrupción? Y lo que enseñan en las escuelas y lo que enseñan en las universidades. Por eso es peligroso lo que está pasando hoy en día con nuestros hijos en las escuelas, con los maestros que tenemos y con el orden que hay del feminismo y la homosexualidad, y que cada uno pues se autodenomina tal cosa, y yo creo que soy mujer, yo creo que soy hombre y me tienen que respetar. Y los gobiernos están dando autorización para que esas leyes se den. Y en los colegios se le está enseñando ya pues que ya no es solamente Caperucita Roja, ahora es Caperuso, ¿no? Que tiene miembro viril y le enseñan a los niños y le van influenciando en ello. Así empezó Holanda, así empezó Europa, porque toda esta deformación viene de allá y ha contaminado muchos países, pero en un proceso de tiempo, ¿no? En unos más cortos y en otros más largos. Está en dependencia de sus autoridades, está en dependencia de la fuerza moral que tiene ese país. En el Perú, por ejemplo, todavía somos conservadores la mayoría. Y por esa razón hay leyes que todavía no se dan. Todavía no se dan. Una vez en una entrevista que me hicieron en una radio, en un programa de televisión, el periodista me preguntó que qué opinaba yo sobre las leyes que estaban dando acerca de que la homosexualidad pues ya sea legalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Que se hayan matrimonios entre hombres con hombres. Y le digo, bueno, yo en mi posición como cristiano y como hombre conservador, de hecho yo rechazo ese tipo de ley. Pero yo sé, le dije, y fue algo que le sorprendió al periodista cuando yo le digo, pero yo sé que un día en el Perú se va a dar. Yo sé que un día en el Perú se va a dar. Dios no quiera, pero por la forma del desenfreno que hay en el mundo y por la forma en que Perú está viviendo y la juventud que tenemos, un día se va a dar. Tristemente será así. Y él se sorprendió y dijo, pero entonces se va a dar. Dijo, ¿no? Porque parece que él era también del pateada con la izquierda. Y bueno, el hecho es de que los países son contaminados. Nosotros tenemos una juventud, una niñez, que está siendo absorbida por las imágenes de la televisión y de la internet y de programas que motivan a bailar, a contornearse, a ser liberales. Hay un programa español donde se ven niñas, ¿no? Niñas que su título, que las caracteriza a ellas, que bailan en los programas, ellas se autodenominan sinvergüenzas, así se llaman, son niñitas, pero se autodenominan sinvergüenzas. Entonces hacen bailes de tipo erótico. Ellas salen así en el programa, está la multitud de gente, están aplaudiendo porque piensan ganar ese concurso. Y entonces esas niñitas, pues que tendrán 6 años, 6, 7 años,
salen bailando de una manera que al final ellas se arrancan la ropa. Por supuesto no quedan desnudas, tienen por dentro un polito, pero hacen el ademán que hace una prostituta, ¿no? Una bailarina de cabaret, y se arrancan la ropa y se contornean sexualmente. O sea, eso es un indicativo de que detrás de ellas hay una influencia, pues. Alguien les enseña, ¿no? Porque ¿de dónde sale esa práctica? ¿De dónde aparece en ellas ese deseo de bailar así? ¿De dónde aprendieron? ¿Quién le enseña? Alguien le enseña. Sus padres son parte de eso. Los profesores de escuela. El común denominador del ambiente social. Los motiva. Y son una fuerza que los va arrastrando. Ellos entonces ven ese baile como un hecho normal, natural. Para ellas, que son niñas, que son pequeñas, de 6, 7 años, para ellas es normal. O sea, no lo ven pecaminoso, no lo ven malo, no lo ven que eso les puede traer luego consecuencias. No lo ven así. Entonces, todas las demás niñas que observan ese programa quieren también ser así, forman también sus grupos y se van formando grupos en los colegios. Por eso usted, cuando vienen las promociones de los colegios de sus niños, ¿no ve eso? ¿No ve a su niña y su niña misma, su nieta misma está participando en ese tipo de bailes con movimientos sensuales? Antes, por ejemplo, era pues las características andinas, ¿no? El guayno, la marinera, bailes que más que bailes sensuales eran danzas típicas del folclore de un pueblo, bueno, que todavía es aceptable. Pero ya los colegios están dejando de lado ese tipo de danza, ya eso no les satisface. Ahora quieren verlas a las niñas moviéndose y contorneando, entonces eso genera los aplausos, llama al morbo y la gente pues lo ve como algo espectacular. Y se está viendo que cada día aumenta más esa influencia, aumenta más esa forma. Y esto no es otra cosa que un descontrol de orden sexual. Todas las lesbianas homosexuales que quieren derechos, que quieren normas, leyes en su favor, involucran a los niños. Ellos meten a la cama a un niño. Ellos quieren enseñarle a los niños que tú tienes pene, pero puedes ser mujer. Tú puedes quitarte el pene y ponerte una vagina. Se lo enseñan a los niños. Adoptan niños. Los homosexuales adoptan niños. ¿Para qué? Porque ellos quieren ser buenos padres y darle una buena educación, una buena formación. No, para utilizarlos, para que sean parte de su desorden emocional y mental, de su corrupción, de su maldad, de toda esa obra diabólica que los tiene envueltos, hermano. Esa es la gran realidad. Entonces los niños siempre están inmersos en las fantasías y en el desorden y en ese factor psicológico desordenado que tienen muchos hombres y mujeres. Y ahí están los niños padeciendo esa influencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la niñez, al crecer con esa mentalidad, que para ellos les parece natural porque tienen el aplauso y ganan hasta premios por hacer eso, ellos van formando una sociedad desordenada en ese aspecto. Y así empezó Holanda. ¿Y cómo terminó Holanda? Con vitrina, una cuadra completa de vitrinas de mujeres homosexuales, lesbianas, paradas allí, y que la gente pasa con su familia, con sus cosas del mercado, y ven y tienen deseo de estar con una mujer, y se meten, la compran y tienen relaciones sexuales, en pleno centro de la ciudad, o sea, y lo ven como algo natural. Pero eso no es todo. También en otra parte, en otra cuadra, está una vitrina de puros hombres. Y estos están totalmente desnudos para manifestar sus miembros y para que las mujeres que pasan sean atraídas y dicen, pues no, yo quiero estar con uno, quiero experimentar con este hombre a ver qué tal es. Y se meten.
Y en otro lado, que es más todavía la perversión, ya no están ni mujeres ni hombres, sino animales, con las cuales las mujeres y los hombres tienen relaciones sexuales. O sea, el desorden mental, emocional, espiritual, la moral y todos los factores de valores, etcétera, ya no existen. O sea, eso ha ido desapareciendo. Y cuando eso desaparece, que es el fortín, pues hermano, los valores morales son la muralla que te defiende de caer en esas prácticas. Cuando eso se rompe, pues ya no hay defensa. Ya no hay defensa. Entonces los países donde legalizan el aborto, donde legalizan los matrimonios gay, donde legalizan esto y lo otro, que en un tiempo dentro del criterio de los conservadores es malo, al legalizarse, tú no tienes opción a repelerlo, ni a rechazarlo, ni a hablar mal. Yo puedo hablar ahora de los homosexuales porque no tenemos ley, pero una vez que salga la ley, en favor de ellos, yo menciono algo contra ellos, me meten preso y me dan 10, 20 años de prisión. Porque estoy discriminando, estoy yéndome contra la ley, no los puedo tocar a ellos. Si un homosexual viniera a la iglesia con una lesbiana, ¿verdad? Y quieren ser miembros de la iglesia, quieren bautizarle, yo tendría la obligación de bautizarlo, porque si no lo hago me meten preso, porque estaría discriminándolo. Ese es el problema de la ley. Una vez que se legaliza, ya no hay nada que pueda contrarrestar. Es muy complicado. La gente apoya, estoy de acuerdo, gobernantes están de acuerdo, congresistas están de acuerdo, ministros están de acuerdo. Usted escucha periodistas que están de acuerdo con eso, programas que están de acuerdo. Casi todos los programas son de homosexuales, lesbianas, prostitutas. Son los que salen allí. Estoy de acuerdo. Artistas de fama internacional, nacional, son homosexuales, son gays, son lesbianas, declarados abiertamente, ¿no? Me acuerdo cuando murió Lady Diana, la princesa de Inglaterra, que murió en un choque aparatoso huyendo de los paparazzi. Murió. En el día del funeral apareció este cantante muy famoso llamado Elton John. Y sus palabras de él me dejaron impresionado porque yo estaba viendo en directo, en vivo, estaba viendo yo el sepelio de Lady Diana, y cuando él aparece, él se para con el micrófono y él dice, sus primeras palabras fueron estas. Él dice, para mí, la muerte de Lady Diana, o Lady Di, como le llaman ellos, ha sido un trauma irreparable. Yo no hubiera podido resistir algo así de no haber sido por mi marido, dice el hombre, ¿no? Cuando yo escuché eso, yo me hice poco, me impresionó escuchar eso, de no haber sido por mi marido, que él me ha fortalecido, decía este cantante que era hombre. Entonces yo digo, cuando las personas hablan así de manera tan natural, cuando esto para ellos es algo normal, esto tiene un trasfondo, esto tiene un principio, esto viene arrastrando una ola de perversión que está tomando el control de las mentes, ¿no? Y este hombre en su camino de fama como artista, como cantante, ha tenido pues experiencias malas. Porque el ambiente en que él se mueve es un ambiente pues, donde está la droga, las prostitutas, los homosexuales y todo, y ese ambiente los contamina. ¿No dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres? O sea, contamina. Tú tienes un amigo, una amiga que tiene ese desorden, te va a contaminar. Tú dices, no, pero él es mi amigo. Yo no veo mal que él sea gay, que ella sea lesbiana, que ella sea prostituta. Bueno, nadie en realidad las odia. Yo no tengo un aspecto homofóbico contra ellos, sino que declaro
que estas personas están en un ambiente de desorden, que no es normal, pero el mundo lo puede ver normal. La gente lo puede ver normal, la gente puede decir, pero no, son gente normal, ellos trabajan, son buena gente, son preocupados por su familia, aman a su mamá, aman a su papá, seguramente que sí. Pero de la misma manera también el violador, de la misma manera el asesino también ama a su madre, ama a su padre. Es un asesino. El hecho de que ame a su padre, a su madre, y que sea buena gente con sus hermanos y todo lo demás, sus primos o con los vecinos, y los ayude, eso no quita que lo que está haciendo es malo. Entonces, no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, no le vamos a dar un valor tan grande a una persona que está en malos pasos por el hecho de que tiene algunas acciones o actividades buenas. Eso no va a cambiar en nada su mala condición. Ni aun Nicodemo, que era un doctor en la ley cuando vino a Cristo, y que este hombre era un fariseo, un doctor, una persona que guardaba la ley, cuando él le habla a Cristo que no nadie hace milagros como tú lo haces, el Señor le dice: un momentito, Nicodemo, mira, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Punto. Lo frenó de golpe. Y él no era ni homosexual, ni era un mafioso, ni era un asesino, ni un borracho, ni nada de eso. Pero lo frenó el Señor. Le dijo: si tú no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Así de sencillo y de práctico fue el Señor. Entonces, no es que uno tenga odio contra ellos, ni nada por el estilo. Estamos declarando una verdad, como el caso de la pornografía y de los que la practican. Como el caso de los que están detrás de todos estos actos pornográficos, que son mafias llenas de asesinos, de gente sin escrúpulos, que tratan a las mujeres, que las obligan. Pero como el mundo cada día está más necesitado económicamente, ya las mujeres no necesitan ni que las secuestren, ni que las obliguen. Ellas mismas, por su propia voluntad, se prostituyen. Ellas mismas buscan estos lugares. Porque estos lugares tienen hasta sus oficinas, tienen hasta sus teléfonos, que alguna a lo mejor estará pensando: pastor, ¿me da el teléfono después? Se puede tener acceso. Y entonces comienzan a formar filas de estas mujeres que realizan películas porno. Y lamentablemente es así. Entonces, la pornografía es un hecho de oscuridad. Tiene un trasfondo diabólico. No genera ninguna bendición ni ningún resultado positivo para nadie. Lo que hace es perturbar, alterar emocionalmente y causar daño, trastornar a la persona. Eso es lo que hace la pornografía, por muy atrayente que pueda ser, porque al final las cosas malas tienen obligadamente que ser atrayentes, porque si no son atrayentes, pues nadie las practicaría, ¿no? Las cosas malas tienen que ser atrayentes. Por eso las prostitutas son mujeres bonitas. Son mujeres bonitas, salvo en algunos casos donde están pues en lugares de mala muerte, de gente que no tiene dinero, que por 5 soles. Ahí sí pues las mujeres de repente no son bonitas, ¿no? Pero generalmente la prostituta, para poder ganar dinero, tiene que ser bonita. Tiene que tener un cuerpo espectacular. Tiene que tener una cara bonita. De lo contrario, no puede ser prostituta. Así de simple. Entonces, nosotros entendemos que el pecado es atrayente. O sea, el pecado jamás va a ser repulsivo, porque no sería entonces, nadie practicaría lo malo. El ambiente de las fiestas, las borracheras, las drogas, la fornicación, el adulterio, todas esas prácticas son atrayentes, gustan, porque es como que exaltan la carne,
te genera un deseo. Ese deseo que es natural te lo altera. Te lo altera. Es natural. Porque tus deseos, tus pasiones, como las mías, son naturales. Vienen de Dios. Dios las ha establecido en nuestro organismo. Pero el enemigo puede alterarlas también. Y es ahí donde uno tiene que tomar una decisión. Ese fue el caso, por ejemplo, de José con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quería acostarse con él y él huía de la mujer de Potifar. Él se escondía de ella. Un día no aguantó ella, sacó todo de la casa y se fue sobre él, se abalanzó sobre él y lo desnudó. Quería acostarse con él, se había enamorado de él y él salió huyendo desnudo. Y como la mujer no tuvo, se quedó con las ganas, lo denunció y lo metieron preso a José. ¿Me entienden? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que José era homosexual? No era homosexual. ¿No le gustaban las mujeres? Sí le gustaban las mujeres. Pero José tenía ciertos valores, valores de orden espiritual, su temor a Dios, su conducta, su forma de pensar. Fue la muralla, fue el dique que resistió el ataque diabólico. Y esto hizo posible que él saliera huyendo, que parecía un cobarde, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? De repente no hacíamos lo que hizo José. De repente decíamos, bueno, qué bendición, ¿no? Tremenda mujer. Pero la muralla en la vida de José lo guardó, lo defendió. Y pudo salir victorioso, ¿no? No fue el caso de David. David estaba en su balcón y de repente ve a una mujer desnuda bañándose allí en una de las casas. Una hermosa mujer. Y David no se aguantó y mandó un soldado a traerla. Y se acostó con ella. Y de hecho ella también quiso acostarse con David. Y luego David mandó matar al marido. O sea, fue una cosa terrible. Una cosa va llevando a la otra y hasta traer una desgracia grande. ¿Y qué pasó? Que Dios lo sentenció a David. Lo bueno es que David se humilló hasta lo sumo. Se humilló. Se tiró al piso, clamó, pidió misericordia, ten piedad. El Salmo 51 es la humillación de David. Entonces Dios le perdonó a David. Pero las consecuencias siempre le vinieron, porque dice, la espada de Jehová no se apartará de tu casa, David. David padeció situaciones terribles porque su hijo violó a su hermana, la otra tuvo problemas, habían sediciones, lo traicionaron, le dieron golpe de estado, su propio hijo Absalón le dio golpe de estado. O sea, tuvo que vivir una vida terrible de su propia casa, por lo que había hecho. Entonces, hay una fuerza de maldad controlando la pornografía. Ahora, nos vamos al hecho bíblico que hemos leído en el capítulo 6 de 1 Corintios y versículo 15, donde San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque la fornicación no tenía pena de muerte. Cualquier hombre fornicaba y no había pena de muerte para él. El adulterio sí era penado con la muerte, pero la fornicación no. O sea, dos personas solteras podían fornicar y no trascendía a la muerte. Simplemente era castigado con un pago, una multa,
y nada más. Y en algunos casos tenía que tomarla, si era menor de edad, tenía que tomarla como esposa, ¿no? Que hasta el día de hoy en algunos lugares todavía se practica, ¿no? Que si una persona de 18 años, mayor de edad, se acuesta con una de 17 años, aun cuando sea su novia, aun cuando los dos se amen y tienen relaciones sexuales, los padres se enteran, lo amenazan al muchacho y dicen, bueno, te casas con mi hija o te denuncio porque ese es menor de edad. Y por lo menos te van a dar 15 años. Entonces, por ese temor, se casa, pues. Pero muchas veces el muchacho no es que se casa porque la ame o algo por el estilo, porque quiera formar un hogar o tenga responsabilidad. O sea, hay un montón de factores que no tiene. Pero la presión y el miedo a que lo metan preso lo obliga. Así era antes. El que fornicaba o se casaba con ella o pagaba una gran cantidad de dinero para honrar el nombre del padre de la muchacha y quitarle el oprobio. Así era como funcionaba en la ley, en el pueblo hebreo. Porque en el pueblo pagano sí se practicaba lo que sea, pero en el pueblo hebreo, donde Dios gobernaba, era así. Ahora, Pablo le está hablando a la iglesia, que ya no es el pueblo hebreo, que ya no está bajo la ley, y de donde se han convertido muchos paganos. Y los paganos estaban acostumbrados a este tipo de práctica, de fornicar. Para ellos la fornicación era normal. Entonces, Pablo les dice, hey, tengan cuidado porque ustedes fueron comprados por precio. Cristo derramó su sangre, pagó un alto precio por ustedes. Su cuerpo ya no les pertenece a ustedes, ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te metes con una ramera, que era la práctica usual de todo joven, de todo hombre soltero en los paganos, era algo normal. Dice, cuando tú te unes con una ramera, un espíritu eres con ella, un cuerpo eres con ella. Tú no puedes hacerte un cuerpo con ella, porque tu cuerpo ahora es sagrado, tu cuerpo ahora está comprado por la sangre de Cristo, por precio. Entonces, tú le perteneces al Señor, ahora tú eres del Señor y por lo tanto eres un espíritu con Él. Tú ya no puedes estar con una ramera. Y esto es lo que Pablo enfoca, advirtiendo que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. O sea, no practiquen la fornicación. Y esto fue un freno para la iglesia que recién empezaba y que muchos paganos se convertían. Y eso, que los que se convertían estaban llenos del Espíritu Santo y todo lo demás. Pero siempre había uno que otro que contaminaba. Entonces, esto frenó a la iglesia. Y Dios quiso frenarlo, ¿no? Fue un caso curioso que me pasó ahora en la mañana porque yo buscaba un texto y yo había anotado 1 Corintios 7, pero desde el versículo 8, ¿no? Donde dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Ese era el texto que yo iba a leer hoy. Pero en lo que yo tenía mi Biblia así como usted lo ve acá, lo tenía así, y estaba pues sobre mi cama y no hay aire, no hay nada en mi cuarto. De repente, en lo que yo estoy anotando para leer este texto, ¡bum!, la página se me abrió y se me pasó al otro lado, a un texto antes, que es este que he leído. Y cuando yo miré y veo este texto, me acuerdo de este texto y caramba, este es el texto que hacía falta. O sea, lo que quiero decir es que Dios ha querido que hoy se lea esto. Se lea eso, porque se volteó la página solita como si alguien la abriera. Y yo me quedé mirando y cuando yo leo, veo eso. Veo el título que dice acá, ¿no? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Es el título que yo leo. Yo no lo tenía acá, para este lado. Bendito el Señor. Y por eso yo subrayo y comienzo a analizar. Pero estando así, la hoja se me abre solita, así, y se me pasa así.
y leo glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y me quedé sorprendido. Yo no lo había leído. O sea, sé de este texto, pero no lo tenía en mente. Pero ahora que lo veo, digo, este es el texto. Le dije, gracias Señor, este es el texto que tú quieres. Pues de eso vamos a leer. Estas cosas que estoy hablando, hermanos, no las estoy hablando porque yo quiero, ni tampoco soy un experto en cuestiones de orden sexual y cuestiones de estas. Yo no me considero ni un experto ni nada. Soy pastor, la experiencia, los conocimientos, el estudio que yo puedo llevar de un tema y de otro pueden capacitarme para declarar algunas cosas. Digo algunas porque existen seguro mucho más. Pero algunas cosas que pueden ser muy productivas y muy necesarias para todos nosotros, tanto para ustedes como para mí. O sea, porque nadie escapa de tener un problema más adelante. Entonces, la palabra de Dios, al decirnos que hay que huir de la fornicación, también está involucrando, no alimentes tu cuerpo, no alimentes tu mente con cosas vanas como la pornografía, porque la pornografía te va a llevar a la fornicación, obligadamente, porque una cosa lleva a la otra. Si tú te alimentas de pornografía, tu cuerpo va a estar alterado y tus pasiones van a estar alteradas. De tal manera que cualquier mujer que tú veas, tú vas a querer irte encima. Porque estás con tu mente cargada de estas cosas. Y vas a comenzar entonces a masturbarte y vas a entrar en todo un tema de imaginaciones impuras. El apóstol Pablo, creo que fue a los Filipenses, no recuerdo bien, le dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en esto pensad, dice Pablo. O sea, dando a entender que nuestros pensamientos sean buenos, como dijo el salmista, que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Entonces, en la Biblia se enfoca que los pensamientos son importantísimos porque es en la mente donde Satanás te ataca. Satanás no te ataca al corazón, te ataca la mente. Es la única puerta que tiene, no tiene otra. Satanás no te puede alterar ni distorsionar tu sentido común, ni tus normas espirituales que tú y yo tenemos. Él no las puede alterar de otra manera. La única manera que tiene es la mente. Es en la mente donde él te puede deprimir, es en la mente donde él te puede hacer cambiar de opinión sobre un aspecto, es en la mente donde él te puede alterar y puede generar lujuria, es en la mente donde él puede crear rencor y puede crear amarguras, es en la mente donde él te puede poner pensamientos negativos. O sea, es en la mente, no tiene otra puerta, no hay otra ventana por donde entre, solamente nuestra mente. Muchas de los fracasos que hemos tenido en nuestra vida por nuestras malas decisiones entraron por la mente. No fue algo directo, de la mente. Nosotros somos los que bajamos al corazón. Nosotros lo bajamos al corazón. Cuando el Señor está en la última cena, el Señor dice a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. El Señor sabía a quién le iba a entregar, que era Judas. Pero hasta ese momento, Judas tenía el problema en su mente, solamente en su mente. Todavía no lo había bajado a su corazón. Es decir, bajarlo al corazón significa decidir y ya, es algo irreversible. Yo decido y se acaba, ya decidí, punto. Eso es bajarlo ya al corazón. Pero mientras está en la mente y estamos en la lucha, lo hago, no lo hago, tengo, no lo tengo, en esa batalla todavía podemos tener victoria, todavía podemos realizarlo, que no se concluya el pecado.
Y Judas estaba sentado allí. Pero cuando el Señor toma el bocado de pan y se lo da a Judas, dice que después del bocado, dice el Evangelio, después que Judas traga el bocado, Satanás entró en él. O sea, parece que en ese momento Judas decide entregar al Señor. Y Satanás entra en él y el Señor lo mira y le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque ya el Señor vio que él había decidido. Eso es lo que pasa. La influencia de maldad está rodeándonos todo el tiempo. En este mundo en que vivimos hay una oscuridad, hay una fuerza diabólica, nos rodea. La maldad en todos sus efectos y aspectos está buscando controlar nuestra mente, ¿no? Tratarnos de hacernos sentir infelices, tratando de hacernos sentir que no valemos nada, que no servimos, o que cómo puedes soportar que alguien te haga algo, tienes que hacer algo, reacciona, en fin, nos motiva a muchas cosas. Y en la pornografía, en los deseos sexuales, en todas esas cosas, Él está ahí atacando y creando en nuestra mente toda una batalla. Es hasta que decidimos. Cuando nosotros decidimos, ahí donde Él entra. Ahí donde Él toma el control de nuestra voluntad. Y ahí donde dice el apóstol Santiago que nadie es tentado de parte de Dios porque Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia da a luz el pecado, dice, pero está en la mente todavía. El pecado está en la mente. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, cuando ya tú decides consumar el pecado, ahí es donde viene la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Y ahí es donde viene ya la desgracia, ¿no? Las consecuencias del infierno, el fuego, si te mueres, qué sé yo. Entonces, los ataques que nosotros tenemos, de cualquier índole, sea de orden pasional, sea de orden espiritual, aún físico, trabaja en la mente. Te viene un dolor aquí, y dices, uy, mi riñón. Y rápidamente el diablo te dice, tienes cáncer. Tú tienes cáncer, ya no. Bendito el Señor. Te vas a morir. Ni vayas al médico, porque el médico te va a decir lo peor. Y la persona comienza a sentir una carga, como una nube negra que se le viene encima. Y siente los efectos, y siente que ese dolor se agudiza, y siente el malestar ahora. Ya no es solamente el dolor, ahora siente que se descompone completo, que se le enfría el cuerpo, y comienza a buscar en internet sobre este dolor y le dice exactamente lo que está sintiendo. Que si tú tienes esto y te da esto otro y te da esto, entonces tienes que acudir rápidamente al médico porque ya estás a punto de morir. Y la persona se deprime y llora. Ay, Dios mío, yo no tengo ni para el pasaje. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a morir acá. Voy a llamar a mi hermana, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi papá, todo el mundo. Comienza a llamar a todo el mundo, a llorar. ¿Y por qué? Porque dice, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, el diablo te ataca y te mete en la cabeza y te mete y te deprime y te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. Con sus mentiras, que son mentiras. Pero Él te lleva a la muerte. Por eso cuando nosotros venimos aquí al templo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Gloria a Dios! Esta palabra es la verdad. Esta palabra dice que cuando tú eres hijo de Dios, la última palabra la tiene Dios. No la tiene el diablo, no la tiene el médico, no la tiene nadie. La tiene Dios. Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Resiste al diablo y de vosotros huirá, dice la Biblia.
Había un predicador que me daba gracia porque siempre decía, yo conozco al diablo solo de espaldas. Siempre lo veo huyendo. Y es verdad que así es como tenemos que conocerlo, de espaldas, que se para huyendo. Bueno, iba a decir una palabra un poco fuerte. Gracias a Dios que no la dije. No lisura, pero era fuerte. Entonces, la pornografía no tiene ningún lado benigno por ninguna parte donde la mire. Todo va a generar un trastorno que va a atacar tu cuerpo. Va a atacar tu cuerpo, te va a debilitar, te va a crear un trastorno psicológico, emocional, que no es bueno. Los padres deben tener control con sus hijos, porque ahora le damos los celulares a nuestros niños y hay ventanas que se abren involuntariamente de pornografía. Se abren anuncios y cosas, de repente sale una mujer desnuda o un anuncio de una píldora de eso, sale un hombre con su miembro afuera. Y uno dice, pero ¿y esto? Se abren ventanas y se abren cosas y nuestros niños ven, los jóvenes, las señoritas, las adolescentes, los adultos. Esas cosas no son atractivas. Esas cosas nos atraen, hombres desnudos, mujeres desnudas. Los hombres se ven atraídos por las mujeres desnudas, las mujeres por los hombres. Y así. O sea, hay una atracción de orden sexual. Y esto provoca un líbido, provoca una concupiscencia, una efervescencia sexual. O sea, no es algo que nosotros los cristianos digamos, no, eso no me interesa a mí, no, normal, no pasa nada conmigo. No, es mentira. Eso genera una atracción. Genera una atracción, o sea, es inevitable. Lo que podemos hacer es simplemente rechazarlo y se acabó, pero provoca una atracción. Entonces, Dios trata de que su pueblo sea un pueblo sensato. Porque no es solamente su persona y mi persona, hermano. Cuando Dios declara estas cosas, no es solo para protegernos a nosotros, es para proteger a nuestros hijos. Es para proteger a nuestra descendencia, es para enseñar y formar una cadena de generación en generación que viva bajo los principios que Dios nos ha enseñado a nosotros y que nuestros hijos también tengan esa misma formación y nuestros nietos igual, y así de generación en generación todos teman a Dios y obedezcan su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios no está mirando solamente tu persona y mi persona. Dios está viendo que tenemos una influencia, que nosotros podemos ser un canal de bendición y una influencia de bienestar para otros, porque podemos compartir esto con otras personas, con amigos, y hablar, oye, pero eso no está bien, hermano, esto está trayendo maldición a tu casa, esto está trayendo una influencia diabólica a tu hogar. Por eso tus niños luego ven al monstruito y ven al cuco y ven a esto y ven personajes, porque tú estás trayendo a tu casa toda esta situación y está generando un problema para ti, para tus hijos, para tu esposa. Luego terminas separado, luego terminas divorciado, luego terminas matando, luego terminas haciendo cosas, violando. Entonces tiene que haber un control. Y ese control solo te lo puede dar el Espíritu Santo, solamente te lo puede dar Dios. Tienes que buscar a Dios. Tienes que llenarte de Dios. Y la palabra de Dios, que es la verdad, será la muralla. Como dijo Moisés hablándole a los hebreos de parte de Dios. Y estas palabras que yo te prescribo hoy, las escribirás en tu casa, en los dinteles, en los postes, en las puertas de tu casa, en las paredes de tu casa. Se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, estando de camino. Estas palabras, le dijo Dios. Porque esta palabra es la palabra que vence al diablo. Es la palabra que Cristo, cuando fue tentado en el desierto, le dijo 3 palabras al diablo que lo hizo huir.
Convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Y así las tentaciones venían y el Señor respondía con la palabra. Yo me acuerdo de una experiencia que yo tuve donde yo no sé si estaba dormido o despierto. Fue un éxtasis, como especie de una visión, algo, pero yo me vi flotando en el aire. Me vi flotando en el aire. Le repito, no sé si estaba dormido, estaba despierto, no lo sé. Pero yo estaba consciente, yo estaba flotando en el aire, pero todo estaba oscuro, oscuro, oscuro. Yo no me veía ni la mano. Pero yo estaba flotando como Superman así en el aire, con mis brazos extendidos. Y de repente, hermano, yo siento que dos manos me agarran así, ¡pam!, de acá y de acá, ¡pam!, ¡pam!, y me levantan así. Y comienza un forcejeo y se apodera de mí un miedo, un terror terrible. Y ese personaje, un personaje diabólico, yo no lo veía, estaba oscuro. Pero yo sentía, percibía su maldad, percibía su horror. Y me asusté y yo sentía como que él me quería doblegar y que yo me arrodillara delante de él. Y él forcejeaba, yo resistía, pero yo no tenía muchas fuerzas. Entonces en mi desesperación yo clamé y dije: Señor, Señor Jesús, ayúdame. Y una voz potente vino 2 veces seguida. Una voz que vino así como algo, como que lo trajera el viento, hermano. Dice: di la palabra, di la palabra. Gloria a Dios. Y yo me acordé de Filipenses 2, que dice: y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando yo comencé a citar la palabra, yo sentí que las manos de él se aflojaron, como que se empezó a debilitar. Para que toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo siento que tomo autoridad sobre él y desaparece. Y me despierto hablando en lengua, saltando. Fue una cosa extraordinaria. Una victoria total, sintiendo la presencia de Dios. Pero yo nunca me olvidaré que esa victoria fue por dar la palabra de Dios. Di la palabra. 2 veces me lo repitió. Gloria a Dios. Y aquí estamos dando la palabra contra el diablo, contra los demonios, contra toda fuerza del mal. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder. Llénate de la palabra de Dios y la pornografía caerá como cayó ese demonio. Desaparecerá de tu vida. El pecado desaparecerá cuando te llenas de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, estúdiala, aliméntate de ella, nútrete de la palabra de Dios. El diablo no tendrá poder sobre ti, no podrá. Esta es la espada de Jehová, la palabra, la espada de 2 filos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. En una convención estábamos adorando a Dios y la gloria de Dios cayó el poder de Dios. Y estaban hablando de la armadura de Dios y cayó el poder de Dios, tremendo. Y yo me acuerdo que el predicador decía: pídele a Dios la armadura, pídele. Y yo estaba con mis manos levantadas. Y yo le dije a Dios: Señor, de toda la armadura, yo quiero la espada. Yo quiero la espada. Yo estaba con mis manos así. Yo quiero la espada. Porque la espada representa tu palabra. Dame tu palabra, dame la espada. Yo quiero ser diestro con la espada, con tu palabra. Y yo estando así, hermano, yo siento que algo se pega en mi mano y yo le empuño. Yo le empuño como si fuera el micrófono que estoy empuñando. Pero yo lo sentía claramente, el mango de la espada, la sentía en mi mano. Bendito el nombre del Señor. Y yo caí de rodillas llorando, diciendo: gracias porque me has dado la espada, me has dado tu palabra, algo que yo te pedí. Y la palabra de Dios es el poder más grande que existe contra las fuerzas del mal. No hay demonio que resista el poder de la palabra de Dios. Llénate de la palabra. Esta palabra
es vida eterna. Esta palabra dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esta palabra dice que cuando nos unimos con el Señor, un espíritu somos con Él. No te unas con una ramera, no te unas con un ramero, no te unas en ese ambiente de maldad, de oscuridad, de pudrición. No, únete a las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si no tienes fuerzas, si te sientes débil, entonces aquí vamos a orar para que el Señor rompa cadenas, rompa ataduras y la palabra de Dios cual espada corte todo vínculo de maldad, de oscuridad en tu vida. Póngase de pie toda la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Voy a orar por todos ustedes. Voy a pedir a Dios por todos ustedes. Y si dentro de ustedes hay gente que está de repente atada por la pornografía, atada por el adulterio, atada por la fornicación, atada por cosas que usted no puede librarse, pues por usted la oración va a ser más fuerte todavía. Cierre sus ojos, adore a Dios, levante sus manos al cielo. Y voy a orar en este momento. Y vamos a echar fuera todo demonio. Y Dios va a tomar el control de tu mente. Ya no será el demonio tomando el control, ahora es Dios tomando el control de tu mente, tomando el control de tu espíritu, de tu cuerpo, de tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido declarada, Señor. Aquí hay muchas vidas que están en luchas, en problemas, en batallas espirituales de muchas índoles. Señor, hay quienes están metidos en la pornografía, hay quienes están metidos en la fornicación, en el sexo libre. Hay quienes están, Señor, atados por fuerzas diabólicas, por deseos y pasiones desordenadas. Hay quienes están metidos en otras prácticas, Padre, aún de hechicería, de brujería, de espiritismo. Gente que está metido con la cartomancia, con brujos. Gente que visita brujos. Aquí me muestra, Señor, que hay gente que visita brujos, que está metido en esas prácticas. Son prácticas de ocultismo, son obras demoníacas. Pero en estos momentos, Padre, en esta hora, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos todo poder satánico, atamos toda fuerza diabólica, toda obra demoníaca que se está apoderando de las mentes y que se ha apoderado de muchas mentes. Aquí hay obras demoníacas que se han apoderado, Señor, y que han tomado el control de la voluntad, y hay gente que no puede resistirse, hay gente que no puede dominar al pecado, hay gente que el pecado los domina. Pero en esta hora, Padre, atamos todo poder pecaminoso, atamos toda obra diabólica, hacemos inoperante toda obra de los demonios y echamos fuera, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Echamos fuera todo espíritu inmundo, todo poder satánico. Se rompa toda cadena espiritual que ha sido puesta en sus mentes, en sus cuerpos. Se rompe esas cadenas, se rompe esas ligaduras y sean libres por los méritos de Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo. Haya liberación ahora. Sean santificados los cuerpos, sean santificadas las mentes, sea santificado tu espíritu, tu alma, sea santificado por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Que ahora fluya la virtud del Espíritu Santo en tu vida, que ahora sientas la paz, el gozo de nuestro Señor en tu alma. Sé libre, sé bendecido. La paz del Señor venga sobre ti. Nuevas fuerzas vengan sobre ti. Victoria total venga a tu vida. Seas hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y los que están enfermos, los que tienen dolencia, los que tienen males, los que tienen tumores, los que tienen hernias, aquellos que están mal de los huesos, que están descalcificados sus huesos, los que sufren de artrosis, los que sufren de reumatismo, Señor, los que tienen problemas en sus rodillas, los que tienen un tumor en el seno,
Aquellos, Señor, que tienen problemas en su garganta, en sus oídos, en sus vistas. Aquellos, Señor, que tienen enfermedades crónicas. Padre, extiende tu mano ahora, toca sus cuerpos. Toca sus cuerpos enfermos, Señor. Haz la operación que necesita su cuerpo. Opéralos ahora. Opera el milagro, opera la sanidad en su cuerpo ahora. Opera, Señor. Opera en este momento. Tu enfermedad salga. Sé libre de tu enfermedad, de toda dolencia. Sé libre en el nombre de Jesús de todo lo que te está quejando en tu cuerpo. Tu mano sanadora esté puesta sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor.